Y ahora pues un saludo para todos aquellos que nos están viendo desde casita, ¿verdad? Pues estamos haciendo un estudio minucioso, o bueno, por lo menos pretendemos que sea minucioso, acerca de la oración, porque la oración es un regalo que Dios nos dio para comunicarnos con el Padre Celestial. La oración es algo que Dios tenía en su corazón, que desde un principio, desde el huerto del Edén, Dios lo diseñó para comunicarse con Adán y con Eva, ¿verdad? Así que cuando por causa de la desobediencia se perdió la conexión con Dios, ahí en ese momento la oración se interrumpió, ¿verdad? Estábamos viendo en predicaciones anteriores que Dios andaba paseándose, dice la Escritura, en el huerto, ¿verdad? Al aire del día, y decía: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú?, le decía a Adán. Y entonces Adán le contestó: es que tuve miedo, ¿verdad? Y me escondí porque estaba yo desnudo, ¿verdad? Ahí se dio cuenta porque él había comido del fruto de la sabiduría del bien y del mal, ¿sí? Recordamos que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría celestial, la que habla la Escritura, y la sabiduría, como dice el apóstol Pablo, terrenal, demoníaca, ¿verdad? Que es la del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces ellos ya estaban ahí conscientes de lo bueno y de lo malo, y ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Hemos visto diferentes tipos de oración, incluso la adoración, la alabanza, ¿verdad? Hemos visto varios, y las últimas que estábamos viendo era acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Lo vimos hace 8 días, y también le puedo comentar que hay un poder cuando usted ayuna y ora. El poder de la oración se incrementa, ¿sí? Vemos una escritura que está en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Vamos a leer San Mateo, ¿sí? En el capítulo 17 tenemos una situación ahí. Está Jesús, está los discípulos. Hay un padre que está desesperado porque su hijo no puede ser liberado. Los discípulos se lo llevaron el padre le llevó a su hijo a los discípulos. Dice que era un muchacho lunático, ¿verdad? Era un muchacho lunático. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, ¿sí? Dice que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos conocían las enseñanzas del maestro, sin embargo ellos no pudieron sanarle, ¿verdad? Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, dice, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿verdad? Lo llevaron con Jesús. Dice: y reprendió Jesús al demonio, ¿sí? Reprendió Jesús al demonio. Mire, aquí vemos un detalle bien importante. En ninguna parte del Antiguo Testamento la Biblia habla de que la gente podía reprender al demonio, pero aquí Jesús nos vino a dar el ejemplo, ¿sí? Y cuando lo leíamos en la predicación anterior, cuando hablamos de la guerra espiritual, Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Es poder con autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Esto significa que Jesús le da al creyente el poder de machacar, de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son tipos de demonios, son símbolos de demonios, ¿verdad? Entonces Jesús trajo la liberación al pueblo de Dios, y desde entonces ahora el pueblo cristiano puede practicar la liberación. Podemos practicar la autoliberación. Cuando yo me siento deprimido, ¿por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento triste?
¿Es nada más un sentimiento o hay un espíritu que está insistiendo, que está hostigando, que está clavando su aguijón a través de pensamientos, ¿verdad? De pensamientos de derrota, de tristeza, de muerte, de ansiedad. La gente se empieza a sentir desesperada, se empieza a sentir ansiosa y no sabe por qué. Entonces es una tristeza realmente que cristianos que conocen la palabra de Dios no conocen de la liberación. Mire, muchas veces yo me he tenido que autoliberar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo entiendo, a veces es un síntoma de enfermedad, a veces es un síntoma de tristeza, a veces pueden ser diferentes. El demonio va a tratar o va a trabajar a través de las emociones, A veces has sentido que no vales, que estás sola, que estás triste, que nadie te quiere, nadie te comprende. Cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió y Él cumple su palabra. Si Él prometió, entonces yo voy a creer lo que Él dice. Y cuando yo creo lo que Él dice y yo lo empiezo a declarar, lo empiezo a decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo empiezo a alimentar mi fe, empiezo a creer lo que yo estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo dice este libro que está lleno del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Así de sencillo, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que entraron a las personas por andar invocando muertos, por andar haciendo limpias, por andar poniéndose en contacto con extraterrestres y cosas así. Entonces no van a salir fácilmente. Entonces, ¿cómo va a ser? Incluso hay gente que hizo pactos con el diablo. ¿Cómo va a salir un demonio? Pues con oración y ayuno. Cuando usted ora y ayuna, usted hace una combinación poderosa, porque usted al ayunar, usted está muriendo a la carne. En la carne usted se debilita, pero el espíritu se fortalece, el espíritu de usted se fortalece. ¿Me explico? Entonces su espíritu empieza a agudizar, a sintonizarse con el Espíritu Santo. Y entonces el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de usted. Y entonces usted tiene ese poder para reprender a esos demonios. ¿Me explico? Por eso la oración con el ayuno son una bomba poderosa que el diablo no la soporta, ¿verdad? Mientras nosotros estamos comiendo, cuando estamos con las 3 comidas al día y el panecito y el cafecito y le damos, no está mal, pero ¿sabe una cosa? Usted debe de medirse en su ingesta diaria y sobre todo en estos tiempos cuando la situación ha estado arreciando. Entonces es cuando debemos estar más fortalecidos. La iglesia de Cristo tiene que ser vencedora y más que vencedora. Amén. La iglesia de Cristo tiene que manifestarse con el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos adormilados como los discípulos cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, estaba orando tan intensamente que gotas de sangre sudaba. ¿Por qué? Porque él sabía lo tremendo del tiempo que ya estaba encima. Pero dice la Escritura que los discípulos estaban con sus ojos cargados de sueño. Entonces ellos tenían tanto sueño que se quedaron dormidos. 3 veces se quedaron dormidos. Entonces aquí tenemos una situación que en este tiempo hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo orar. ¿Por qué he estado insistiendo? Esta es la
cuarta predicación sobre oración. He estado insistiendo porque cuando hablamos de la espada del Espíritu, decimos que es ¿qué? La palabra de Dios. Mire, yo le voy a compartir algo. Esta madrugada, mientras yo estaba orando, Dios me mostró un guerrero que tenía toda la armadura puesta, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, lo tenía todo. Pero ¿sabe una cosa? Era un guardia y no estaba de pie, estaba sentado. De hecho, estaba como adormilado. Y le digo lo que me impresionó, que aunque era un guerrero robusto, era fuerte, pero su brazo derecho estaba hueco como una caña. Y además, como que estaba cortado y solamente pendía ahí de unas hebritas. En la espada, en la mano tenía la espada, la tenía bien agarrada la espada. Pero cuando yo veía su muñeca, yo veía que el brazo estaba hueco, incluso por dentro estaba podrido. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? Y yo percibía que muchos cristianos están dormidos en este tiempo y que aunque tienen la armadura de Dios puesta, pero su brazo está hueco, no tiene fuerza, no tiene poder. Aunque tienen la espada, el Espíritu en su mano, la palabra de Dios. Sin embargo, por la actitud que llevan, no es efectiva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ayuno y oración. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia se tiene que manifestar poderosa. Amén. La iglesia tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Ok, bueno, vimos también la oración declarativa, ¿verdad? En Salmos capítulo 49, Salmos 49, vimos la oración declarativa. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. O sea, aquí el salmista le está diciendo, oigan, escuchen todos, los ricos, los pobres, todos. ¿Sí? Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Declararé. Hay gente que dice, no, es que no debes de estar declarando. No, claro que sí. Aquí el salmista dice, declararé con el arpa mi enigma. Cuando Dios te dice que hables una palabra, esa palabra, tú tienes que ser obediente. Tú tienes que hablar lo que Dios te está diciendo que digas. Amén. Ahora tienes que estar seguro que es Dios, porque si no es Dios, entonces vas a ser avergonzado. Debes estar seguro que es Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque primeramente los hijos de Dios oyen la voz del buen pastor y no la voz del extraño. Amén. Y otra evidencia, su palabra debe ser congruente, lo que tú estás escuchando con lo que está escrito. Debe haber un fundamento bíblico de lo que tú estás escuchando. Amén. Entonces aquí dice, declararé con el arpa mi enigma. ¿Sí? Entonces, ¿se vale hacer una oración de declaración? Sí, sí se vale. Incluso los decretos, cuando Moisés escuchó a Dios y escuchó los mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, sino una serie de mandamientos, ¿verdad? Y Moisés empezó a hablar los decretos de Dios al pueblo para que los conociera. ¿Cómo puedes utilizar tú esto? Cuando tú tienes una guerra espiritual, cuando tú tienes una batalla contra espíritus inmundos, ¿verdad? Tú vas a declararle o vas a decretar la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú vas a ver que tienes el poder en la boca. Proverbios 18, 20 y 21
¿verdad? Lo dice claramente. En el versículo 20 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, tú vas a comer de esos frutos. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Mucha gente nada más se conoce cuando mucho Juan 3:16, y pues qué bueno, pero tienes que ir más allá. No podemos estar tibios, no podemos estar ¿cómo te puedo decir? Inmaduros en la palabra de Dios. Debemos de crecer, debemos de esforzarnos. Amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Hemos hablado también de la oración repetitiva. Hay personas que dicen, ya se lo pediste a Dios, ya no le vuelvas a decir, Él ya sabe lo que necesita. Cuando tú tienes la fe, Dios te da la certeza en el corazón de que ya no se lo vas a pedir. Pero vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ahí nos está mandando el Señor Jesús que estemos orando. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. Allá cuando tengas ganas de orar, si no, mejor ni ores, ¿verdad? Así les dijo Jesús. Así dijo. A ver, no. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad de orar siempre. Aquí habla en esa parábola de una viuda que fue ante un juez. Era un juez injusto. Y el juez pues no tenía ganas de trabajar porque era injusto. Él veía su conveniencia, pero la viuda tenía una necesidad. Ella se le pegó al juez. Día y noche estaba, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Hasta que un día dijo el juez, no vaya a ser que esta mujer ya me termine con la paciencia, ¿verdad? Y yo pierda los estribos. No, mejor le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Y dice Jesús, ese juez que era injusto, le hizo justicia a la viuda. Y el Padre Celestial no hará justicia a los hijos que claman a Él noche y día. ¿Sí? Entonces, yo te digo esto, debemos estar orando constantemente, ¿verdad? Hay una parte en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Versículo 7, donde Jesús nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Eso lo vamos a ver en un momentito o posteriormente. Pero vanas repeticiones es cuando estás pidiendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estás duro y duro y duro. ¿Qué sería una vana repetición? Con perdón de quienes creen en eso, un rosario, por ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Sí? Es un rezo, es una vana repetición. Pero cuando tú usas la palabra de Dios, entonces vas a enfocarte en los propósitos de Dios. Ok. Tenemos también la oración de intercesión. La oración de intercesión es cuando tú intercedes por alguien más. ¿Sí? Cuando no es precisamente tu necesidad. Vamos a poner el caso. Viene una persona y dice, mire, yo estoy pasando esta situación muy difícil. Nos ponemos de acuerdo. Vamos a interceder por fulanita de tal o por fulanito de tal. Vamos a estar orando por la necesidad de esa persona. Puede ser que intercedamos por una persona, por un grupo de personas o por una ciudad o por una nación también. ¿Sí? Estamos intercediendo. Ahora la Escritura nos dice que el sumo intercesor, ¿quién es? Es Jesucristo a la diestra del Padre. Por esa razón nos dejó Jesús la instrucción de que todo lo que pidamos al Padre
en su nombre, en el nombre de Jesús, será concedido. Amén. Por eso todas las peticiones las debemos hacer en el nombre de Jesús. Tenemos un caso de intercesión en Génesis capítulo 18, cuando Dios se le aparece a Abraham. Y hay una parte muy importante, muy interesante, Génesis capítulo 18. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Sí, gloria a Dios. Génesis capítulo 18. Viene en el versículo 17, dice, y Jehová dijo, fíjate qué relación tan poderosa tenía Abraham con Dios. Cuando tú tienes una relación con el Padre Celestial, te toma en cuenta. Eres su amigo, su amiga. Amén. Lo digo para la gloria de Dios, pero las personas de esta iglesia que nos acompañaron al encuentro sobrenatural, a la pastora y a un servidor, delante de 20,000 personas, nos dijeron que éramos sus amigos. Nos escogieron, Dios nos señaló. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres amigo de Dios, cuando tú eres amiga de Dios, Dios te toma en cuenta. Fíjate qué poderoso está esto. Dice aquí en Génesis capítulo 18, versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, encubriré yo, ocultaré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Y entonces le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham empieza a interceder. Le dice, oye, no, mira, no lo destruyas. Si hubiera 50 personas, mira, dice, si hay 50 justos, no lo destruyo. Bueno, mira, espérate. A lo mejor no 50, 45, ¿verdad? Bueno, está bien. Si hay 45, no lo voy a destruir. Bueno, no, espérame, no, mejor 30. Y así le fue bajando, ¿verdad? Le fue baje. A fin de cuentas, no le hago larga la historia. A los que salvó fue a Lot, su sobrino, y a sus hijas, y a la esposa también, pero por curiosa que volteó a ver atrás, se convirtió en estatua de sal. Entonces, pues, le quiero decir, ahí Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Eran ciudades bien pecadoras, pero él estaba intercediendo. Y le quiero decir algo, para gloria de Dios, estamos intercediendo por Guadalajara. Estamos intercediendo por Guadalajara junto con un grupo de pastores. Y anoche me habla un pastor para darme una escritura que está en Ezequiel, y yo me quedé impresionado. Y yo le voy a recomendar, querido amigo, querida amiga, hermano en la fe, que usted interceda por la ciudad donde usted vive. ¿Sabe por qué razón? Eso es una garantía de salvación para usted. Le voy a decir algo. Está tremendo esta escritura. Dice Ezequiel capítulo 9 versículo 4 en adelante. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Ponles una señal en la frente. ¿Sí? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. Fíjese qué tremendo. Una señal en la frente
a aquellas personas que están gimiendo por las abominaciones que hace la ciudad. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Mata a los viejos, mata a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a las mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Cuando tú oras, cuando tú estás gimiendo, cuando tú estás intercediendo por tu ciudad, eso es, Dios te pone una señal para que a ti no te toque el mal. ¿Quieres la mejor vacuna contra el COVID? Clama por la ciudad. Gime por la ciudad. Haz como te dije en la otra predicación. Mira, el profeta se arrancó las barbas, se arrancó los pelos, se rasgó la ropa. Era un gemir, era un gemir. A ese tipo de oración, la pastora le llama la oración, ¿qué? Desesperada, ¿verdad? La oración desesperada. Cuando estás gimiendo por tus hijos, cuando estás gimiendo por una necesidad que te cala hasta la médula de los huesos. Te estoy dando claves para que salgas adelante en este tiempo. Amén. Tenemos también que en el libro de Esther, la reina Esther estuvo también en ayuno y en oración, ¿verdad? La reina Esther estaba muy cómoda en el palacio, pero tenía a Mardoqueo, ¿verdad? Su pariente, que le dijo, mira, no porque estés en el palacio te vas a escapar, tú también eres judía. Así que, ¿sabes una cosa? Habla con el rey. Y ella no podía hablar con el rey en cualquier momento. Si ella salía al patio a buscar al rey y el rey no la había llamado, la mandaba a matar, a menos de que extendiera su cetro y la tocara. Entonces sí. Entonces ella dijo, pues ¿saben qué? Ayunen, todos ayunen y oren y vamos, y yo voy a salir, y si he de morir, que muera. Entonces la reina Esther salió, la vio el rey, tuvo misericordia, extendió el cetro y dijo, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy, ¿verdad? Y así tuvo la victoria. ¿Quieres tener la victoria? Ayuno y oración. Amén. Aprende, léete el libro de Esther y vas a encontrar muchos secretos poderosos. También en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Es la oración de intercesión. Está también la oración modelo. En la oración modelo, lo que llaman la oración modelo, está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, donde habla de Jesús y la oración. Primero te dice lo que no debes hacer y después lo que sí debes hacer. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces usted podrá decir, pastor, entonces yo no debo orar públicamente, ni en la iglesia, porque entonces voy a ser un hipócrita. No, está diciendo aquí que los fariseos lo hacían para ser vistos, ¿sí? Para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Y eso es hipocresía. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos que en el libro de Hechos, cuando los discípulos estaban juntos, unánimes, dice que estaban en oración. Y eran como 120 gentes que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos que ahí estaban todos juntos y unánimes. Y ellos oraban en las plazas, pero no para ser vistos. Era porque por guía del Espíritu Santo.
Entonces, la motivación de la oración es muy importante. Si solamente estás orando para que te reconozcan que oras muy bonito, eso es hipocresía. Pero si estás orando porque Dios te ha puesto un clamor en tu corazón, y no importa si andas en un centro comercial, no importa si andas en un edificio público, donde sea, pero tú te pones a orar, la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Amén. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tenemos que hay oración que está en el cuarto secreto, lo que llamamos el cuarto de guerra, o oración que está, la oración que se le llama congregacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hace toda la congregación. Lo hace toda la congregación. Ok. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Es a lo que me refería yo hace un momento. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No por mucho hablar te va a escuchar Dios. El requisito uno es que andes en justicia, que perdones, ¿sí? Que te arrepientas. El requisito es que creas, que tengas fe para la oración, que lo que pidas al Padre creyendo en el nombre de Jesús te será concedido. Entonces dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos hay diferentes cielos. El apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Por lo menos en la Biblia hay 3 cielos revelados. Amén. Ok, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en los cielos, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Esto lleva mucho detalle. Para eso Dios me inspiró a escribir un libro que se llama Orando con el Padre Nuestro. Si no lo tienes, solicítalo y te lo mandamos. Pues es un libro que nos ayuda mucho en la oración. La oración del Padre Nuestro, lo primero que hace es que nos da identidad. Nos va a dar identidad. Nos hace que nos identifiquemos como hijos de Dios. Porque muchas veces somos como bastardos, ¿verdad? Como que no tenemos una identidad. Pero cuando tú tienes una identidad, sabes realmente quién eres, sabes cuánto vales. Amén. Y esto lo vamos a dejar aquí en remojo, ¿verdad? Para la siguiente predicación. Yo creo que ya en la siguiente ya vamos a terminar toda esta serie de la oración, el poder de la oración, ¿verdad? La oración modelo es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Cuando tú le dices Padre Nuestro, tú te identificas con Él. Tú puedes ahí, siguiendo el modelo que ya habíamos hablado anteriormente de entrar por sus puertas con acción de gracias. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Empiezas alabando a Dios, santificas el nombre de Dios. Santificado, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Entramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre, ¿verdad? Y bueno, con esto terminamos esta predicación, y en la próxima estaremos concluyendo ya la serie de el poder de la oración. Solamente quiero decirte que yo quiero orar por ti, quienes están viendo esta transmisión y quienes están aquí presenciales también. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar que Dios ponga en tu corazón el deseo de buscarle. ¿Cuántos quieren de veras tener una relación
íntima, un noviazgo con el Señor, una coinonía, un deseo de agradarle, ¿sí? ¿Cuántos quieren? Padre Dios Todopoderoso, en esta tarde, oro a ti, Señor. Yo te pido, Dios, que tú derrames un espíritu de oración sobre cada persona que está en este lugar y las personas que están viéndonos a través de las redes sociales. Oro a ti, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, para que estas personas sean investidas del poder del Espíritu Santo. Llénalas, satúralas con tu presencia, satúralas con tu presencia, satúralas, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénalas de tu presencia, llénalas de tu unción. Padre, pon en sus bocas los deseos, el deseo de orar, la oración correcta, la oración precisa, la oración que tú quieres escuchar. No es la oración que quiere la carne, sino la oración en el Espíritu, Señor. En el nombre precioso de Jesús, oramos, Padre, para que derrames tu fuego sobre cada corazón y que en intercesión, en clamor, en alabanza, en adoración, te busquen, Señor. Que te busquen como lo más vital, lo más importante, lo más trascendente. Señor, toca los corazones, Padre. No permitas que estén dormidos, no permitas que estén adormecidos, no permitas que estén entumidos, Señor. Espíritu Santo, derrama tu presencia, levante sus manos y adórele. Dígale: yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Mira, Señor, te anhelo, te deseo. Pon en mi corazón un clamor, Señor, un clamor que penetre los cielos, que pase el techo, Señor, y que llegue hasta el tercer cielo, a tu presencia, Señor. Que se deposite a tus pies, Señor, como un clamor ardiente, Señor. Orando por la ciudad, orando por los jóvenes, orando por los niños que están siendo atacados a través de la ideología de género. Padre, los niños están siendo atacados, Padre. Ahora quieren hacer leyes para niños trans. Tú no creaste niños transexuales, Señor, pero la perversión ha ido en aumento, Señor. Padre, ten misericordia, Padre Celestial. Ten misericordia de nuestros pequeñitos, Señor. Padre, ten misericordia de los jóvenes que deambulan, Señor, sin sentido en la vida. Los jóvenes que andan de lugar en lugar sin ninguna identidad, Señor, caminando tras la droga, tras la marihuana, tras el alcohol, Señor, tras el sexo ilícito, Padre. Perdona, Señor. Ten misericordia, Padre. Clamamos por esta ciudad, clamamos por las ciudades de las personas que nos están viendo en otros lugares, Señor. Oramos por tu misericordia. Levante un clamor ahí en su hogar, ahí donde usted está. Levante su oración, dígale: Señor, ten piedad de nosotros, conforme a la multitud de tus piedades. Borra nuestras rebeliones, lávanos más y más de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos que hemos pecado, Señor. Ten piedad, Señor, ten misericordia, Dios, de los matrimonios. Oramos por los matrimonios, Señor. No permitas más divorcios, no permitas más separaciones, no permitas pleitos, contiendas, amarguras, Señor, en los corazones, Dios. Trae sanidad a los corazones. Levante su oración, levante su clamor, levante su voz. Dígale: Señor, ten misericordia de Guadalajara, ten misericordia de Jalisco, de México, de cada uno de los estados de la República Mexicana. Ten misericordia, Señor. Oh, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia, Padre Santo. Oramos, clamamos a ti, Señor. Trae un avivamiento, Señor, a la iglesia.
Levanta la iglesia que no esté dormida, Señor, que no esté aletargada, Padre. Padre, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, Señor. Y la iglesia está dormida como las vírgenes insensatas, Padre. Clamamos a ti, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre Celestial. Oh Dios, pon en los corazones de las personas que nos están viendo un deseo ferviente de orar, un deseo poderoso, Señor, de levantar oraciones en la madrugada, en la medianoche, en la tarde, a cualquier hora del día, Señor. Padre, oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que en tu misericordia, Padre, pongas arrepentimiento en las autoridades gubernamentales, en las escuelas, en las universidades, en las escuelas públicas, Padre. Pon arrepentimiento, Dios, pon arrepentimiento, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y en esta tarde oro para que Dios toque los corazones. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones, mi Dios. Y ahora la bendición sacerdotal que está en el libro de Números. Levante sus manos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Que Dios te bendiga. Shalom. Estamos despedidos. Amén.